¿Y ustedes realmente creen que haya una intención clara de vincularnos a todos? ¿O ustedes creen que el gobierno tenga la capacidad de reubicarnos a todos? Posiblemente la gente de carrera puede que sí, y el resto de personas. Entonces es una mentira que a los provisionales les va mejor con la liquidación, porque es que nadie les garantiza una reubicación justa. ¿O dónde están los proyectos? Nos han endulzado de oído con proyectos, con proyectos, con proyectos. Lo máximo que se logró fue que la Fiscalía diera la posibilidad de transferir unos recursos para abrir una vacante. ¿Cuántas? No les puedo decir. Lo máximo que se dio es que la policía haya abierto 40 cupos, y no fue un acuerdo, señores, fue una convocatoria. O es que a nuestros compañeros no les tocó presentar concurso. A ellos les tocó y unos pasaron y otros no. Entonces, todos vamos a ir a concursar, a que a nadie lo van a transferir automáticamente, y la Fiscalía va a poner sus condiciones, el INPEC va a poner sus condiciones. El problema es que nosotros cumplamos las condiciones de ellos. Señores, esto no puede ser un borrón y cuenta nueva, no nos podemos parar acá a escuchar esto y mañana irnos a participar en la misión 57. Yo les digo una cosa, señores, el viernes sí, circulamos un documento, sí, lo publiqué yo, sí, y decía prácticamente que si nos iban a tomar medidas de choque para evitar que nosotros o nos tomáramos el edificio o respetáramos al director o golpeáramos a alguno de ellos. Nosotros no somos delincuentes, señores, pero tampoco se nos obliga a que tengamos que participar en todo lo que nos dicen. Si tenemos un poquito de conciencia, no podemos dejar que aquí nos ofrezcan actividades lúdicas todo el mes de octubre mientras nos están liquidando. Si nosotros participamos, les estamos dando la razón a ellos, y ellos no tienen la razón. Si hay alguna persona aquí que me diga que el director del bar tiene la razón, entonces tendría que sentarme a discutir con ella, pero no la tienen, señores. Misión 57 y en octubre 31, felicidades, nos aprobaron el proyecto. Señores, todos nos van a ofrecer una mesa de discusión donde haya 17 participantes de la actividad y los del sindicato, 17 acomodados. Perdónenme que se los diga, pero es así. Yo he visto cómo los directores del bar se pelean en el Congreso para ver quién gana más votos a favor, para convertirse en uno de los directores de las subregionales. Yo he visto gente acá sirviéndole a la actual dirección y dándole las tablas a sus compañeros. Nosotros no le vamos a aceptar 2 puestos de miseria en una mesa de negociación. Nosotros tenemos derecho a negociar directamente y la ley nos obliga a negociar. No me voy a sentar en una mesa para que con 17 votos acribillen las ilusiones de todos los afiliados y de todos ustedes. Vamos a exigir una mesa y él la tiene que respetar, y en esa mesa, créanme, no les vamos a aceptar absolutamente nada que vaya en contra de ustedes. Señores, nosotros vamos a irnos hasta las últimas consecuencias, y eso no quiere decir que vamos a tomarnos el edificio. No, señor, hay instancias jurídicas internacionales, hay instancias penales, vamos a elevar las denuncias que se requieran, porque es que nosotros no nos pueden acabar, no se puede matar, quemar la casa para matar la cucaracha. Hay que traer un exterminador que realmente acabe esa cucaracha, y la cucaracha más grande, la que se encargó de destruir el bar. Señores, gracias a todas las personas que están aquí, gracias a los que han tenido el valor de salir y a los que no lo tuvieron, y a los que realmente creen que hay mucho para hacer. En el CAS, en el Senado, se va a pelear la liquidación del DAS. Si la aprueban o no la aprueban, lo vamos a mandar a la Corte. Si la aprueba la Corte, vamos a ir a la UC. Y si nos siguen violando nuestros derechos, pues ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a todos nuestros compañeros. Sí, señora, gracias a la pregunta. Gracias a todos los compañeros que han tenido el valor civil y el valor moral de salir a denunciar estas conductas. Todos los vimos mal, decíamos cómo son capaces de decir esto, pero ellos hoy están abandonados. Todo el mundo vio el caso de Alvaro Flores. Todos han visto a Claudia Saldaviña abandonados a su suerte, porque después de que los utilizaron, los abandonaron. Si no hubiera sido por ellos, el país no sabía que los delincuentes no son los del DAS, que somos una empresa criminal. Gracias a ellos, aunque yo sé que no me están escuchando, y ojalá que dentro de todo este proceso se pueda terminar, que ellos simplemente fueron unos muñecos más del aparato criminal que manejó el DAS en los últimos 8 años. Señores, de verdad, concienticémonos, hagamos un esfuerzo. Nosotros rechazamos desde hoy y vamos a rechazar hasta el último día que Felipe Muñoz siga en el cargo de director del bar. No estamos de acuerdo con que siga, y siempre hemos tenido que dejar que nos coloque cualquier director que venga y nos atropelle. No estamos de acuerdo. Yo rechazo la presencia de ese señor en el bar, y tenemos que rechazarlo en conjunto, porque no es justo que una persona que les mintió tanto, este documento yo se los voy a publicar, esté aquí todavía
a contestar las preguntas. Muchas gracias. Antes de las preguntas, quería referirme a que estamos en hora de desayuno. La Oficina de Talento Humano y el Ministerio de Protección están pasando por toda la oficina y están llamando. Que el que no esté va a tener problemas y lo van a demandar. Mucho cuidado, de eso se trata. Entonces, blindémonos, estamos desayunando. Uno puede tomarse su café rápido o no tomarlo en su momento y estar aquí acompañándonos. Al señor José Luis Aguilar Pinzón, el jefe de la Oficina de Protección Especial, se le ocurrió ordenar la ejecución de un plan de choque. Yo le pregunto, ¿de qué tiene miedo? Eso que escribió es un irrespeto a los funcionarios. Eso es pretender señalarnos de desordenados, ni que fuéramos terroristas. Déjeme decirle que nadie está sacando información en medios físicos ni magnéticos, y que sí hay y va a haber actividades de rechazo, pero respetuosas, sin agresiones físicas a funcionarios, ni a directivas o a las instalaciones. No nos vamos a tomar el edificio fusil por piso. Entienda eso, señor, no tema. No nos vamos a unir para evitar la entrada o salida de nadie. No le tema las actividades extremas en grupo para boicotear las actividades conmemorativas. Pero esta vez tengo algo que decirle. Mientras nos llevan a todos a ver payasos y poner papayeras, allá en el Congreso nos están metiendo la puñalada para quitarnos el trabajo. No es nuestro estilo sabotear las bases de datos ni el depósito de armamento. Está equivocado. No se confunda ni confunda a los demás. No vamos a sabotear las comunicaciones ni nadie se va a robar nada. Nuestro estilo es hablar con argumentos para evitar una injusticia. Rodeemos a Francis, a la Junta Directiva, protejamos el sindicato. Muchas gracias. Aprovechando la oportunidad, quiero recordar al señor Aguilar que no sé si está leyendo el preámbulo de la Constitución o no, pero resulta que hay un artículo, y es el 38, no mentira, ese es el 37, que dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestar pública y pacíficamente, que se garantiza a todas las personas su libertad de expresión, que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y que se garantiza el derecho a libre asociación. Si alguno de ustedes es objeto de un maltrato, de una investigación, de un memorando por haber estado aquí el día de hoy, déjenme decirles que eso es una persecución al ejercicio sindical. Y si tenemos que denunciar al señor Aguilar, al señor director del GASO, a cualquier persona que se interponga en el ejercicio sindical, lo vamos a hacer, porque ustedes tienen absolutamente todo el derecho de estar acá. Y nadie puede venir a mancillar nuestra honra y decir que nosotros vamos a cometer acciones. Les repito, señores, los delincuentes no somos nosotros. Entonces, ¿quiénes son los delincuentes? ¿Serán los que están compartiendo nuestra actividad el día de hoy? Muchas gracias y le doy paso a la